En el tema impositivo es César Litvin, es CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, y queremos hablar un poquitito de esto, como también lo que compartíamos con Luis, la enorme cantidad de impuestos distorsivos que hay en la Argentina, del impuesto al cheque que era provisorio por 180 días y llegó para quedarse, y el pagar impuestos sobre impuestos. Yo decía, yo soy autónomo, me pagan los servicios periodísticos que pueda llegar a realizar, y voy, deposito el cheque en el banco y el 1.2% del débito y del crédito también me lo sacan de la cifra que corresponde al IVA que yo le tengo que dar al Estado. Qué sé yo, a ver si ponemos algunas cosas en claro. César, ¿qué tal? Buen día. Darío del Arcos de Concepto lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Darío? Un gusto saludarte. Es como vos decís, la frazada es corta. ¿Qué tapamos primero, no? Sí. Yo creo que lo que hay que atacar básicamente es la obesidad del gasto público. El Estado está obeso, y cuando digo el Estado es la nación, las provincias, los municipios. Hay un informe del BID de hace 15 días que indica que 7% del PBI es gasto improductivo. Y me parece que hay que atacar ahí, porque seguir aumentando impuestos es la fórmula que no dio resultados, porque además si queremos atraer inversiones, las inversiones no vienen con este sistema tributario. Al inicio de la gestión de Macri tenía buenas ideas y empezó a bajar la presión fiscal. 2016-2017 bajó casi 2 puntos del PBI la presión fiscal, es un buen número. Pero lo que se está haciendo este año con el sistema tributario es volver de nuevo a aumentar los impuestos, y ese aumento de impuestos es un verdadero espantapájaros para los inversionistas. Ajá. Recién hablaba de un Estado obeso. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos obliga a ir hacia el déficit fiscal primario cero, y que también se aprobaría esto en el presupuesto de la Cámara de Senadores, ¿implica que el Estado va a empezar a adelgazar o no necesariamente? Y reparten el esfuerzo muy poquitito a bajar el colesterol del Estado, y más esfuerzo para los contribuyentes con más impuestos, que son la retención a las exportaciones, que son más impuestos a los bienes personales, no la baja comprometido de las provincias y los municipios de los impuestos locales. Uh-huh. Entonces el esfuerzo es más carga todavía, más sacrificio fiscal para los contribuyentes y apenas un retoque de baja de gasto. Ahí yo creo que juegan un rol importante que los contribuyentes y la población asuma que el gasto público es una parte de nuestro gasto cada uno, y exija a nuestros gobernantes que sean muy cuidadosos con el gasto público. Acá parece que para la gente el gasto público no es un gasto nuestro, entonces nadie se preocupa por eso, y yo creo que deberíamos estar totalmente preocupados por el tema del gasto público, porque es el mal de males. Sí, claro, sí. Ahora, César, una reforma tributaria en serio, que ahora, lógicamente, por la situación que atraviesa la Argentina, no se puede hacer. ¿Eso es lo factible de ser aprobada en el Parlamento en tiempos de vacas gordas? Sí, Darío, la verdad es que la reforma tributaria de impuestos nacionales que se hizo a fin del año pasado, sí. Fíjate que poco tiempo, sí. Y más el pacto fiscal, era un buen paquete de reformular el sistema tributario, donde se iba a bajar la presión fiscal gradualmente, y esa es la crítica, durante 5 años al 4% del PBI, o sea, bajaba 4 puntos del PBI la presión fiscal. Era un buen remedio, bastante bueno. Yo no estaba de acuerdo con grabar la renta financiera, lo he dicho en tu programa muchas veces, sí. Uh-huh. Pero en términos generales era una buena reforma tributaria, que lo que se está haciendo este año es se está borrando y pulverizando todos los objetivos de esa reforma tributaria, que era bajar la presión fiscal, atraer inversiones, generar actividad económica y sumar más empleo. Uh-huh. Bueno, todo esto con esta coyuntura y con estas propuestas, que quiero decir con mucha claridad, parte de estas propuestas viene de la oposición. Ajá. Sí. El gobierno no tiene la mayoría en el Congreso como para hacer valer sus propias propuestas, y nos estamos encontrando con que quien quiso grabar la renta financiera fue la oposición. Uh-huh. y este gobierno lo aceptó. Sí, y terminaron espantando. Eso fue un muy mal remedio tóxico, que
generó las primeras corridas cambiarias. Y me parece que lo que hay que analizar, pero con mucha voluntad política, insisto, de parte también de las provincias, que están muy obesas también, y como ahora tienen superávit fiscal, no quieren hacer régimen, y quieren seguir cobrando el peor impuesto que hay en el mundo, que se llama ingresos brutos, donde no se aplica en el mundo, salvo en la Argentina. En el mundo civilizado, en la década del 40 se lo dejó de aplicar ese impuesto. Y lo que digo es, las provincias tienen que derogar ese impuesto porque genera todo el decálogo de un mal impuesto. Claro. Ahora, César, el precio, genera inflación, se paga aunque dé pérdida la operación, etcétera, etcétera. Así que es el peor impuesto y representa más del 4% del Producto Bruto Interno. Bien, le repito la pregunta porque ha sido bueno esto que nos refrescara un poquitito qué era lo que se buscaba como objetivo y en qué estamos ahora, pero digo, una reforma tributaria en serio, ¿hay que hacerla en épocas de vacas gordas y no en épocas de crisis? La realidad es que el mejor escenario para hacer una buena reforma tributaria y bajar la presión fiscal es en época de vacas gordas, que la tuvimos desde el 2003 al 2009. Era el momento de generar un buen sistema tributario, y en ese periodo de tiempo lo que se hizo fue justamente lo contrario: aumentar los gastos en forma desbordantes y aumentar también la presión fiscal, porque en la década del 2000, al principio del 2000, la presión fiscal en la Argentina era aproximadamente un 24% del PBI, y lo fueron llevando a casi el 40%. Luis Tarulo lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Mire, le voy a hacer una pregunta que tiene 40 años, 50 años, pero es tan elemental, pero es que uno después, cuando empieza a ver el detalle de todo lo que paga, los extractos, las facturas, etcétera, el famoso IVA, ¿no?, que siempre se discute por el IVA, si lo bajamos, lo sacamos de los productos de primera necesidad, bueno, etcétera, todo lo que usted ya sabe sobradamente. ¿Qué pasa con el IVA? Es el impuesto al valor agregado, su propio nombre lo dice, hay un valor agregado en un costo, en un producto, en un elemento que también devenga un impuesto. Pero yo pregunto, con Darío repasábamos recién un extracto bancario, me cobran el IVA sobre el costo del extracto, el IVA sobre en la tasa que me cobran de interés por un descubierto. O sea, digo, ¿es constitucional esto? ¿Es correcto? ¿O es ya un impuesto contra natura que le aplicamos a cualquier cosa? No, mira, el IVA, desde lo técnico, es el mejor impuesto al consumo, ¿sí? Se lo aplica en todas partes del mundo, y es un impuesto que va generando la gravabilidad sobre cada valor agregado. El problema en Argentina con el IVA son dos. En primer lugar, está generalizado para absolutamente todos los bienes y prácticamente todos los servicios. Entonces, vas a ver IVA por todos lados. Eso se llama generalización del IVA. Cuando nació el IVA, era solamente para venta de bienes y pocas locaciones de servicios. Después se generalizó. El segundo problema que tiene el IVA es la alícuota. Claro, que obviamente un IVA al 7-8%, como hay en otras partes del mundo, es un escenario donde es digerible, porque no nos olvidemos que el IVA es un impuesto que recae sobre el consumidor. No lo paga la empresa, lo paga el consumidor. Es un impuesto al consumo. Cuanto más alta es la alícuota, más regresivo se vuelve el sistema tributario, porque el mismo impuesto al consumo lo paga alguien de mucho dinero como alguien de poco dinero. Cuando consume una gaseosa, está pagando exactamente el mismo el albañil de la obra de la esquina que el dueño de la obra. Tiene un sacrificio fiscal diferente en las proporciones de cada uno. Tenemos tres niveles de IVA, César, ¿no? Con los impuestos al consumo. Tenemos tres niveles de IVA, 10, 50, 21 y 27. Sí, además tenemos impuestos a internos, que es un impuesto al consumo específico de determinados productos. Y además, como trasladable, tenemos ingresos brutos, que está metido en el precio, pero que no lo vemos. Claro, y que en cada una de las etapas se va
acrecentando y tiene una incidencia muy significativa en el precio. Cuando Por usted, eso digo, César, el IVA técnicamente es un buen impuesto, pero en la Argentina está generalizado y con alta alícuota. César, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero muy cortito, porque usted nombró todos los países del mundo. Y me fui a buscar en Estados Unidos, ¿no? Que es ejemplo en tema de control impositivo, bueno, o por lo menos lo era, y en sanción para los que evaden impuestos, ¿no? Pero ellos tienen un IVA que es distinto, es el impuesto a la venta, ¿no? Algo así, el sales tax. Pero de todas maneras, más allá de la categorización del impuesto, estamos hablando de un 7-9%, según lo que encuentro acá en los lugares especializados. O sea, una tercera parte de lo que es acá. Sí, claro. Bueno, primero quiero decir, Estados Unidos, con otro tipo de prestación de calidad de servicio del Estado, tiene una presión fiscal más baja que la Argentina. Claro. Sí, sí. Segundo, Trump acaba de hacer la reforma tributaria más importante de los últimos 40 años. ¿Y saben con qué sentido? El sentido de bajar la presión fiscal. Por ejemplo, las corporaciones que antes pagaban el 37% sobre sus ganancias, ahora pagan el 21%. En Argentina el 30%. Es decir, y respondiendo tu pregunta de Estados Unidos y los impuestos a las ventas, sí, Estados Unidos tiene un impuesto a las ventas que no es el que más recauda, el que más recauda es impuesto a las ganancias, pero el impuesto a las ventas depende cómo cada estado, porque es estadual, entre el 6 al 9%. Si vos vas a la Florida pagas el 7 y pico, si vas a otro estado puede ser que sea menor todavía. Aparte un evasor va más preso que un homicida prácticamente. Sí, no, prácticamente no tiene chance el evasor de zafar. Pero básicamente lo que quiero decir es que la presión fiscal en Estados Unidos es más baja que la Argentina. César, ¿por qué muchos o casi todos hablan de la reducción del IVA a algunos productos de la canasta básica y nadie lo hace? Estoy hablando de algunos productos, de la leche, el arroz, la harina, la yerba, sin embargo nadie lo toca. ¿Eso tiene un costo fiscal muy alto? No, me parece que el camino es otro, porque si bajan el IVA de esos productos, nos beneficiamos todos los que no necesitamos beneficiarnos. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es algún sistema de subsidio específico para ese tipo de la gente, ese 30% que está en la línea de pobreza, que cuando consume esos productos tiene que verse beneficiado en no pagar el IVA. Pero cuando yo voy a comprar no tengo por qué tener ese beneficio. Tiene razón. Pero fíjese que hoy se da la paradoja de que seguimos con impuestos a algunos productos básicos, ¿no? Como la leche, y sin embargo se exceptúa o no se incrementa el impuesto al champán y al vino. ¿No? A ver, la leche está exenta de IVA. Pero otros productos de primera necesidad no lo están. Lo del champán tiene que ver con las economías regionales, tiene que ver con una herramienta de usar el sistema tributario para mejorar economías regionales y generar toda actividad económica y generar trabajo en lugar de dar subsidios a los que no trabajan. Y le hago la última, daría para mucho, pero nos vamos a quedar sin programa. ¿Qué opina del fondo sojero? Tiene que dar marcha atrás más que... Yo soy solamente tributarista. No, está bien, porque en definitiva el fondo sojero está generado con dinero de los impuestos a las retenciones a las exportaciones, ¿no es cierto? Básicamente a la soja. Sí. No, pero lo que a mí no me gusta es el sistema de que se está dando en estas negociaciones en el Congreso de te apruebo esta ley si me das tanto, ¿no? Me parece que es un mal ejemplo para los chicos ver ese tipo de negociaciones que son mercenarias. Y no creo que se piense en el país, sino que se está pensando en ver qué ventaja sacar ante la necesidad que tiene el Estado, ¿no? César, 1.000.000 de gracias. Gracias por poner luz tantas veces en este del arco político, Un gusto en hablar con ustedes. Que siga muy bien. César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, uno de los hombres que más sabe, ¿no?, el tema impuestos en la República Argentina.